computadora. Bueno, bienvenidos al encuentro del Ateneo sobre el glosario. Hoy vamos a comenzar en la página 238, con eudaimonia. Virginia, por favor. Bueno, eudaimonia, capacidad de generar bienestar a partir del desarrollo interior del sujeto. Un bienestar que no colisione con el principio de no maleficencia. Desde Mindfulness 2.0 es el resultado de la C3, conciencia 3, la trascendencia o fin teológico. No, Por teleológico. ende, teleológico. Virginia, teleológico. Significa que lejos, ¿no? La práctica, la finalidad última, es la trascendencia. Por lo tanto, no vamos a estar ahí. Pero la trascendencia, decíamos nosotros, está en función, o la propuesta, por supuesto, es reducir la huella de sufrimiento. Por eso es teleológico. Y va más allá de nuestra existencia. Bien. Por ende, eudaimonia es el residuo virtuoso de las acciones acontecidas en el C3. Eudaimonia es el estado anómico que acompaña al practicante con... Reducción de la huella de sufrimiento. reducción de la huella de sufrimiento. La sumatoria del estado anómico y la reducción de la huella de sufrimiento es lo que consideramos eudaimonia 2.0. Bien. En otras palabras, si me permiten, eudaimonia significa que voy a estar generando felicidad o serenidad con un locus de control interno, no es externo. Primer punto. Queda claro eso, ¿verdad? Eso es eudaimonia. Renuncio a que, mejor dicho, soy capaz de darme felicidad, de darme, más que felicidad, una serenidad observante y nutricia en oportunidad de florecer y fluir, como lo hemos hablado, y esto prescinde de elementos externos. O sea que yo la genero. Y el segundo punto, porque eso no, solamente eso no basta, necesito, a su vez, propender al bienestar de la mayor número de existencias. Eso es reducir la huella de sufrimiento. Si no, nos quedamos en C2. Entonces estoy buscando yo encontrar y generar dentro mío una sensación de serenidad, de gozo, que no dependa de elementos externos. Esto mismo hacían los estoicos. Lo habrán escuchado ustedes en la Grecia clásica y en Roma, más o menos 400, 500 años antes de Cristo. Lo que les pasaba a los estoicos, por ejemplo, Marco Aurelio es uno de ellos, creo que es del siglo II después de Cristo. Lo que pasaba es que con los estoicos, que ellos se proponían, digamos, bueno, voy a no desear tanto, voy a no tener pensamientos impuros, no voy a... Entonces todo era a partir de la prohibición. Por supuesto no sabían de lo no dual ni estas prácticas. Por eso eso de no quiero tener pensamientos erráticos, no quiero tener esto, ya sabemos que esto funciona de un modo automático, no va a depender de la voluntad del sujeto. Bien, ¿estamos hasta acá más o menos? Eso, levántame la mano porque si no, veo chiquititos. Bien, perfecto, ahí está. Bueno, entonces eso sería eudaimonia 2.0. Entonces eudaimonia simplemente sería, yo logro el gozo, pero necesito a esa eudaimonia transformarla en eudaimonia 2.0, por eso la propuesta es reducir la huella de sufrimiento junto con eso. Si no, mientras yo la pase bien, no me importa el resto. No tiene que ver con eso. Bien, seguimos entonces. Heurística. Heurística. El arte o la capacidad de los seres humanos que tienen la intención de procurar estrategias, métodos, criterios que permitan resolver problemas a través de la creatividad, pensamiento divergente o lateral.
Bien, eso significa heurística. Entonces, la propuesta de Mindfulness 2.0 es un modelo heurístico, justamente. Hemos salido del pensamiento lineal y hemos ido a un pensamiento divergente. Che, Julio, y a la práctica de mindfulness, ¿cuál es la parte divergente? Bueno, la parte divergente que nosotros le ponemos es lo que tiene que ver con el budismo zen y con el Advaita. Eso es lo divergente. ¿Queda? Denme un segundito que lo hago entrar a Rodrigo. Bien, eso sería la heurística. Entonces, ¿qué significa Kensho? Kensho, autorrealización. Darse cuenta que el universo no es ajeno a uno y que uno es una manifestación del mismo. Darse cuenta. Hola, Rodri. Eso, allí. Estamos, Buenas Rodri, en la tardes. página 238. Hola. En la página 238 estamos viendo Kensho. Ok. Eso un acento, Kensho. Kensho, así se pronuncia. Entonces, ¿qué significa autorrealización? ¿Qué significa en términos de lo que estamos viendo? Che, vos sabés que tuve una sensación, es como que voy encontrando lucecitas, Maya, en el túnel. Eso es el Kensho. Son como insinuaciones, es coqueteos que hace el absoluto con la práctica. Eso no significa nada más que simplemente te has dado cuenta, es una especie de insight, ¿eh? Pero no es un insight desde, cerramos micrófono, Rodri, ahí te silencio. No es un insight desde que yo observo, sino que realmente experimento eso. No es una observación de carácter, este, de carácter dual, simplemente eso se experimenta. ¿Mm? Entonces, lo que hacemos, la práctica de Mindfulness 2.0, lo que invita no es solamente a enseñar una técnica, sino a transmitir una técnica. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es enseñar y otra cosa es transmitir. Lo que estamos buscando es la transmisión. ¿Sí? Entonces, esto significa que ¿no? Te cae una ficha. Eso también debes soltarlo. Che, Dami, te dice el día de mañana o la Virgen, tengo un alumno, dice, ay, vos sabés que me parece que me he iluminado. Eso también debe soltar. Es así. Eso también debe soltar. ¿Mm? Bueno, seguimos entonces. Hermenéutica. Hermenéutica. Reinterpretación de los textos a la luz de diferentes contextos históricos. Exactamente. Si todavía no seguimos creyendo que Buda nació de la trompa de un elefante de color azul, como dice la tradición hindú, tenemos un problema. ¿Mm? ¿Queda? Bien, es simplemente, sí, sí. Son palabras que están en el texto y que buscamos aquí. Uno no tiene por qué aprendérselas, pero saber más o menos alguna vez haberlas hablado. ¿Mm? Seguimos entonces. Idea de primer orden. Idea de primer orden. El yo soy, ego, personaje. Puede también ser visto como la idea de alma. Recordar que es solo una idea. La idea de primer orden es siempre en C1, única e inconsciente. En personas no entrenadas es de carácter no consciente. En personas entrenadas te das cuenta. ¿Qué otro nombre le hemos puesto? Les pregunto, ¿qué otro nombre le hemos puesto? ¿Eh? Pues ya tiene bastantes nombres, ¿no? Pero ¿qué otro nombre le podemos poner? Le hemos puesto este último tiempo. Primera La memoria. primera memoria, Muy bien, están hechos unos locos. Muy bien, Maya y Damián. Eso, la primera memoria. ¿Qué otro nombre? Empieza con Deco. decodificador, Eso. Sí, para que yo tenga un sufrimiento de carácter secundario en mi vida, todo el capítulo 11 es sufrimiento secundario, para que para que el capítulo 11 todo lo que es sufrimiento secundario, se realice, necesito previamente el decodificador. No hay sufrimiento secundario en ausencia de decodificador.
o idea de primer orden, o primera memoria, o yo, o ego, personaje. ¿Queda? ¿Mm? Ok, yo sigo. Perdón, sigue la Virgen. Bueno, idea de segundo orden. Lo que piensa el yo soy, ego, personaje. Ideas necesarias para desarrollarnos en la comunidad y cultura. Estas ideas de segundo orden generan una política del individuo. Tiene documento, nacionalidad, domicilio fiscal y pasaporte. Es cierto, pero es solo una idea. Si tenemos amnesia y olvidamos nuestro nombre y quiénes somos, no dejamos la existencia. La idea de segundo orden son un número infinito, infinitas y de características conscientes y no conscientes. Ejemplo de ello, aparte del expresado, son los siguientes. Tengo que levantar a los niños para ir al cole, luego pasaré por la casa de mi hermana a dejar un recado. Los perros tienen una mente, piensan, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que tiene que quedar claro es que en personas no entrenadas, la idea de primer orden es solamente una. La idea de segundo orden son infinitas. La idea de primer orden, ¿cuántas hay? Solamente una. ¿Cuántas hay de segundo orden? Infinitas. La de primer orden, para personas no entrenadas, ¿qué carácter tiene, Julio? Inconsciente. Y en personas entrenadas, consciente e inconsciente. En las ideas de segundo orden, dijimos, son infinitas, y estas ideas de segundo orden son las ideas que tiene esa idea de primer orden. Y no pasa nada, está muy bien, porque eso es mi orden. Ah, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, no está mi jefe, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que preparar una materia. Todas esas cosas son las ideas de segundo orden, y está muy bien que estén allí, porque ordenan. El problema es cuando vivimos una idea de segundo orden, por ejemplo, o una concatenación de ideas de segundo orden, son los deberías, son los mandatos, son el diálogo interno. ¿Mm? Es bueno, un montón de ideas unidas con un hilo conector, eso es lo que me quiero referir. ¿Mm? Queda más o menos, lo hemos visto ya esto, pero bueno, hace algunas dudas. Dami, ¿sí? Abra el micrófono, somos poquitos, así que ábranlo directamente. O sea que la idea de la práctica sería encontrar al decodificador y tratar de validar las ideas del sector dentro de, digamos, de un contexto, digamos, ¿Y para allá sabiendo que van qué, a Dami, se modificar. cortó? Que la idea entonces de la práctica, o mejor, no la idea de la práctica, pues no es la idea de la práctica. En segunda instancia o al final de la práctica sería lo que podemos generar es encontrar al decodificador y por otro lado paliar las ideas de segundo orden para no llegar a un diálogo Claro, interno. es que, mira, al diálogo interno vas a llegar. Tu Sabiendo que asunto va a es volver. rescatarte. Por supuesto, no es asunto tuyo que entres en el diálogo interno. No es asunto tuyo que aparezca el ego, ni mucho menos. Tu asunto es rescatarte cuando te des cuenta, ¿sabes? Porque como tiene carácter automático, hace 40 años que estás en esta, es más, la cultura favorece eso, obviamente que vas a caer ahí, todos caemos, todos los días caemos en eso. Eso no es problema. El problema es cómo me rescato, cómo opera el rescate. Si uno quiere definir la práctica, ¿qué es la práctica? La práctica es tomar la información contenida en el presente. Y para lograr eso, necesito que la atención no esté fraccionada. Esa es la práctica. Después, con eso, yo puedo decidir libremente si avanzo, si me quedo en C2 como un observador, no pasa nada, o hacia avanzo hacia C3, donde busco una trascendencia. ¿Ligada con qué? Con la reducción de la huella de sufrimiento hacia uno y hacia los otros. ¿Quedan? Bueno, seguimos entonces. Perdón, Juli. Ahí Rodri. interrumpo. Sí, apareció esto de busco C3. ¿Busco C3 o C3 llega? No, C3 nunca se busca, llega.
todo esfuerzo que hagas para llegar a C3, estás totalmente perdido. ¿Sabes? Era eso. La fe, Sí, sí, perfecto. Rodri, la fe, muy buena pregunta, muy buena pregunta. La fe en la práctica es saber que vamos a arribar a C3, es una cuestión simplemente de práctica. Es más, les cuento una cosa. Habitualmente, todos los que estamos acá, la mayor parte del tiempo estamos en C3, les cuento. Lo que sucede es que no somos conscientes que estamos ahí. ¿Por qué? Y porque es un automatismo, está vinculado con la naturaleza. Estamos ahí, una y otra vez. Lo que sucede es que cuando aparece algo que yo caratulo o adjetivo como conflictivo o problemático, fíjense, ahí me pongo a buscarlo al ego. O sea, es como querer aprender a andar en bicicleta, y que te larguen desde el Monte Everest, en snowboard, ¿cómo se llama? En esquíes. No, no, o en bicicleta. No, tenés que aprender a andar en bicicleta en lo llano. Por eso no nos damos cuenta que estamos ahí. ¿Cuántas veces lavan los platos, hacen las cosas y no hay ningún pensamiento, simplemente están? La gente dice, ay, qué aburrido. Eso es. Cuando aparece el aburrido, ya fuiste. Es porque apareció el decodificador. ¿Queda? Hoy estaba dando una charla para Grido, para unos responsables que invitó Ceci, unos premiados, mejor dicho, de acá de Argentina. Este, y, mm, y hablamos de eso, ¿no? De la necesidad de estar presente, y estamos la mayor parte del tiempo presentes. Solo que cuando hay algo que nos interroga, buscamos allí dónde está el ego, para automáticamente desandarlo. Pero sin embargo, no nos damos cuenta todo el tiempo que estamos en lo ordinario. Eso es lo ordinario. ¿Mm? Bueno, muy bien, seguimos entonces. Virgin. Bueno, sigo. Intuición. Conocimiento somatocognitivo no sistematizado que surge de manera súbita e involuntaria. Corresponde a conocimiento de tercer orden. Bien. Entonces decíamos que el conocimiento de primer orden, no las ideas, ¿no? El conocimiento de primer orden surge porque yo sé que estoy sentado. ¿Por qué? Porque la sensación es la cola apoyada en mi lugar. Ese conocimiento de primer orden. El conocimiento de segundo orden es, bueno, sí, ¿qué antidepresivo le doy a este paciente? Bueno, eso lo hace Virginia porque es psiquiatra. Está viendo, eso es conocimiento de segundo orden. Está estudiando algo, eso es conocimiento de segundo orden. El conocimiento de tercer orden está vinculado, entonces, el primer orden con las sensaciones corporales. El conocimiento de segundo orden está vinculado con lo racional, con el aprender, con el organizarme. ¿Mm? Pero el conocimiento de tercer orden es un conocimiento de carácter no racional. Surge desde la tripa, la panza. ¿Viste cuando les han dicho a ustedes, esa chica, ese tipo, no te conviene? Y vos, sí, sí, yo quiero. Pero vos sabés que me gusta, pero no tanto. Y ¿viste? Hay algo acá en la panza que te está diciendo. Entonces, cuando aparece la activación del corteza orbitofrontal, sistema dopaminérgico, vinculado con el sistema de logro, y activa la amígdala, en este diálogo que tienen, inhiben el hipocampo. Si yo inhibo el hipocampo, no permito las aferencias que vienen del hipocampo e inhibo, a su vez, toda aferencia que venga de la ínsula posterior. Y si yo bloqueo la ínsula posterior, ¿qué estoy bloqueando? El sistema nervioso autónomo. Porque el sistema nervioso autónomo, todas sus aferencias terminan en la ínsula posterior. Entonces, es muy importante tener en cuenta lo que el cuerpo dice. Por eso es volver a leer el cuerpo. Muchas veces cuesta mucho, y esto lo hemos hablado con ustedes aquí o en privado, pero
¿Cómo tengo que observar la nada? ¿La pienso? No, no tenés que pensarla, pero ¿cómo puedo estar sin pensar? ¿Mm? Entonces, revincularse con ese simplemente estar. Y ese simplemente estar no es otra cosa que la existencia misma. Y el absoluto es la existencia. Por eso la serenidad que se siente es una serenidad que no la tiene aquel que se siente apremiado. Es una serenidad que siente aquel que confía. Si no, no puedes sonreírte. ¿Y por qué confías? Porque conoces. ¿Y por qué conozco? Porque sé. Pero ¿sabes cómo? Racionalmente no, simplemente surge. Ese es el conocimiento de carácter intuitivo. Es un conocimiento no sistematizado, muy vinculado con la vía abajo-arriba. No es dopamino dependiente. ¿Mm? ¿Queda? Bueno, así para reforzar un poco lo visto anteriormente, ¿verdad? Rodri, ¿quieres seguir con naturaleza del ser humano? Gracias, Virgin. Naturaleza del ser humano. Es la misma para todos, Homo sapiens sapiens. El modo en que se expresa depende de ciertas variables como medio ambiente, genética, epigenética, familia, comunidad, cultura, creencias, religión, aprendizaje, experiencias, la interpretación que hacemos de esta. A priori diseñada para la supervivencia, a posteriori moldeada por la cultura. Bien, lo que hemos hablado siempre. La única plataforma que tenemos es el cuerpo aquí, ¿verdad? Y el cuerpo aquí está vinculado pura y exclusivamente, a priori, significa por defecto, con la supervivencia. Con la supervivencia. ¿Mm? Por lo tanto, se va a defender cuando vea su supervivencia o su autopreservación comprometido. Eso es naturaleza. A posteriori, lo que sucede es que usamos la misma plataforma que para supervivencia en la naturaleza, usamos la supervivencia en la cultura. Y ni hablemos, cuando vemos el triángulo del temor, confundir un miedo por algo real, potencial o imaginario. ¿Mm? Bien. ¿Seguimos, Rodri? Naturaleza de Buda. Corresponde al álgebra para salir del samsara. Bien. ¿Se recuerdan del álgebra? Bien. ¿Se acuerdan qué es el Dharma, verdad? ¿Alguno me lo dice? ¿Qué es el Dharma? La ¿Qué es el información Dharma? contenida en el presente. Muy bien, Rodri. Esa es la información contenida en el presente, ¿verdad? Bien. Si yo te pregunto, Rodri, ¿cuál es el Dharma de una bolsa como residuo volátil, ¿verdad? No es algo que vos estés utilizando, como residuo volátil en la rama de un árbol, que esté a tu alcance? Sacarla y tirarla de Muy donde bien, Rodri, corresponde. exactamente, reciclarla. Eso es de carácter autocompasivo, porque cuidando la naturaleza te estás cuidando a vos y cuidas a su vez el medio ambiente. Bien, eso quedó claro, ¿ves lo que dijo Rodri? ¿No? La naturaleza, ¿cuál es el Dharma? ¿Cuál es la información, el Dharma de una persona que se cae frente a vos? Ayudarla, recogerla, asistirla, eso es el Dharma. Ahora, si les pregunto, acá estamos viendo la naturaleza de Buda. Es otra cosa distinta. Una cosa es el Dharma o información contenida en el presente. Rodrigo lo dijo perfectamente bien. Rodri, pasaste el koan, tomar la bolsa y llevarla para allá. Ahora, la naturaleza de Buda, ¿cuál es la naturaleza de Buda de la rama enganchada, de la bolsa de nylon enganchada en el árbol? Eso, muy bien, la Mabel y la Maya. La naturaleza de Buda, la naturaleza de Buda se refiere a la conducta de esa bolsa. ¿Qué es lo que hace la bolsa? Y siempre está en vínculo con vos, ¿no? Porque pues yo lo estoy viendo. ¿Qué hace la bolsa frente a vos? ¿Qué hace la bolsa, Damián? Si lo hablas, has perdido, ¿eh? Si lo hablas, has perdido. No pasas el codo. Siempre tiene que ser, antes que nada, justamente eso. No la explicación simbólica. ¿Por qué? Porque esto otro es extremadamente más rico
Y esto es absolutamente pobre, por más que escribas libros. Puedes escribir miles de libros sobre una flor, nunca vas a conocer la flor. Pero cuando la toques y la huelas, ahí está la flor. ¿Eh? Bien, entonces queda claro la diferencia, ¿verdad? Entre naturaleza de Buda y lo otro. Bien. ¿Qué es la Rodri, mayéutica? Mayéutica, dialéctica, método socrática que busca mediante preguntas dar a luz lo que el estudiante no sabe que sabe, también denominada diálogo socrático. Utiliza la pregunta y la repregunta como guía. Bien, es algo que creo que ya lo tenemos en claro todo, lo hemos visto varias veces. ¿Alguien que tenga dificultad con esto? Si no, se os sigo. Bien. Esto apunta a que las preguntas, sobre todo, por ejemplo, con los hijos, deben ser abiertas. Abiertas, ¿eh? Cuando uno interrumpe al paciente, ¿cómo se ha sentido? Ajá, ¿y esto? ¿Y lo otro? Siempre la respuesta que damos es como una pregunta, porque queremos saber. Lo importante cuando uno está en C3 es tratar de extraer toda la información que el otro brinda. Siempre es preguntar, no agotar la pregunta, preguntar. Cuando estamos perdidos, cuando damos por sentado las cosas. ¿Eh? Ahí estamos totalmente perdidos. Bueno, Rodri, ontología. Julio, Ontología, terrorismo. Sí, Maya. Sí, perdón, Maya. Perdón, Rodri. una consulta. ¿Para qué nos sirve esto en la práctica? Bueno, el Dharma ya sabemos, es poder extraer la información contenida en el presente. ¿Y la naturaleza del Dharma? No La, es naturaleza el Dharma, es Dharma, el Dharma. cierto, y la ¿Qué es el naturaleza de Dharma? Buda. Y la otra es naturaleza de Buda. Solamente hay una naturaleza, la naturaleza de Buda. Y la otra es el Dharma. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Y para qué nos sirve esto de saber cuál es la naturaleza? O sea, es poder, tiene que ver con lo real, o sea, lo que es cada cosa. ¿Todo apunta a qué? ¿A qué apunta todo? Aunque te parezcan cosas raras, sueltas, así. Tomé la pastillita hoy, pero digo, Al discernimiento. Sí. exactamente, Maya, ese es el punto. ¿Y para qué nos sirve el discernimiento? Muy bien, Maya. Muy bien. ¿Para qué te sirve el discernimiento? ¿Para extraer qué del presente? La información contenida ahí. Lo que pasa es que justo hablábamos contigo la otra vez también en un encuentro personal, pero claro, cuando hablamos de la información contenida en el presente, cuando es cambiar una llanta, recoger una funda, es mucho más fácil a veces que las dificultades que atravesamos en la vida, ¿no? Y Y me justo en una conversación que tuvimos, tú como que el momento en que hablábamos de algo y dijiste, bueno, esa es la información contenida en el presente, que era algo complejo que uno muchas veces con lo que, o sea, con todo lo que pasa en la vida es como que no es fácil, ¿no? esto es absolutamente fácil, Maya, ¿sabes? Porque a veces uno hace suposiciones, o sea, esto creo que es lo que debería ser, esto es lo que me está demandando el presente, Bien, pero bien, pero no supongas nada ni pienses nada, Maya. Escucha tú, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Eh? Y qué es lo que hay que hacer está vinculado con la reducción del huella de sufrimiento. No te olvides de eso, ¿sabes? Lo conversamos creo que con vos ayer a la noche, a la tarde, así. Bueno, a mi tarde, a tu más temprano, ¿sí? Eso es tomar la información contenida en el presente. No es difícil, justamente, es absolutamente fácil. Por eso salir de, del mapa, ¿no? Que se sostiene vía el mapa. Recuerden esto. El mapa se sostiene vía los hábitos y los condicionamientos. Los mapas, lo veíamos los otros días cuando... ¿se acuerdan? A ver, permítame. Capaz que pasa me confundo, no sé con quién hablo una cosa y la otra. sí, creo que fue el lunes.
El lunes, pero el lunes, pero no estaban los chicos. Miren, No. Para la Virgen y los otros que no están el lunes. Dijimos que el foco atencional es esto que está acá, ¿verdad? Tenemos el foco atencional va desde acá hasta acá. Los componentes del foco atencional son dos. El granero de la conciencia, que está atravesado por la supervivencia, y por otro lado la mente, dividida en dos partes. La mente proyector y la mente pantalla. ¿Puedo ver arriba? Ese es el foco atencional. Bien. Dijimos que dentro de la conciencia granero se encuentran estos cubos, donde está, hay mucho más por supuesto, pero groseramente está la biología, la familia, la cultura, el aprendizaje, mandatos, los deberías. Pero aparte de todo esto, están estos elementos, las semillas hábiles y las semillas no hábiles. En conciencia 1, en la vida común, cuando viene el paciente a la consulta, el paciente se encuentra con ciertos hábitos, tendencias, que van a alimentar una y otra vez a las semillas no hábiles. Por eso sufrimos tanto. La práctica consiste, ya lo hemos visto con ustedes, en que yo necesito a estas semillas que se desarrollen. Como a toda semilla necesita nutrientes. Esos nutrientes deben ser colocados sobre cada una de las semillas con una especie de microgotero. Virgen, Rodri. Un gotero muy chiquitito. Ese microgotero va a ser más ajustado y más perfecto cuanto mientras la atención no esté fraccionada. Como la persona cuando viene no tiene un entrenamiento de la atención, riega a baldazos las semillas hábiles y no hábiles. Por eso tiene la sensación de que nunca sale de allí. ¿Por qué? Porque su atención está fraccionada. Cuando le enseñamos al paciente o al practicante el cultivo de la atención con estabilización del foco atencional en puntos de anclajes neutros, vía atención focalizada o monitorización abierta, lo que hace el sujeto es que puede no fraccionar la atención con pensamiento, fantasía, imaginación, y atiende lo que debe atender. Cuando hace eso, porque la atención está reconstituida, solamente va a alimentar las semillas hábiles. Le va a quitar sustento a las no hábiles. Y fíjense ustedes aquí, los cubos son iguales, no cambian. Pero ¿qué pasa con las semillas de C1 a C2? Miren cómo ha crecido la semilla hábil. Y a C3, mucho más todavía. No desaparecen estas. Che, Julio, ¿y por qué no desaparecen? Porque están vinculadas con la supervivencia. Están vinculadas con la supervivencia. Dentro, entonces, queda claro que yo lo que puedo cambiar es el tamaño. Conforme la alimentación, puedo cambiar el tamaño de las semillas hábiles y de las no hábiles. Lo demás va a seguir más o menos igual. ¿Qué sucede cuando en estos espacios que están aparentemente en blanco, Rodri, estos espacios que están aparentemente en blanco, en realidad aquí es una especie de confluencia de vectores, como en física, y esa confluencia de vectores va a generar los hábitos y tendencias. Cuando yo modifico estas semillas hábiles, influyo en esto que está acá y voy a generar otras tendencias y otros hábitos más hábiles porque me van a sacar del sufrimiento. Entonces voy a poder pasar a esto, a C3 o a C2. Por eso es tan importante el cultivo de la atención, porque eso va a permitir que lo que está aquí, los hábitos y tendencias, Rodri, en términos cognitivos conductuales, sería sistema de creencias, esquemas y pensamientos o lo que sigue, las construcciones que hace el sujeto. Pero aquí, Rodri, hábitos y tendencias, Virgi, corresponde a lo que nosotros llamaríamos las creencias nucleares que van a generar luego los gestos. Maya. Bueno, es para
¿Quedó más o menos, Rodri? Y no sé quién me preguntó, perdón, ya me perdí. ¿Maya, Yo, fuiste vos? sí, te estaba preguntando del discernimiento, por eso regresaste allá. Bien, el discernimiento entonces nos permite generar ¿qué cosa? Restaurar la atención y alimentar solamente las semillas hábiles, no las otras. ¿Mm? Como andamos con la atención fraccionada, le tiramos baldazo, así nos va también. ¿Mm? Bueno, salgo de acá entonces, dejo de compartir. Seguimos, Rodri. Ontología, el origen, razón a priori. Análisis de la idea o concepto que tenemos de la explicación del mundo. Ontología es, por lo tanto, el estudio del ser, de lo que es. En Mindfulness 2.0, el carácter de lo real está ligado indisolublemente a la naturaleza. Para complementar este punto, sugerimos al lector remitirse a causalidad inmanente. No hace falta que volvamos a la causalidad inmanente, ya lo hemos visto 1000 veces, pero recuerden ustedes, Julio, en algún momento, en algún punto, se toca la causalidad inmanente, hay una intersección entre la causalidad. Le hago la pregunta a ustedes, a ver, que ya a esta altura del partido posiblemente me la contesten bien, o se aproximen, o saquemos a partir de la mayéutica esto. ¿Cuál es la intersección entre la causalidad inmanente y la causalidad contingente? Nosotros. Bastante calentito. Falta. ¿Presente? Casi, casi. Falta. Casi, casi. Muy bien, Rodri Maya. ¿Para qué practicamos, chicos? ¿Puede ser el Dharma? ¿Qué? El Dharma, Rodri. Bien. Eso es. Eso es, Rodri. Muy bien. Ah, el licenciado. Muy bien. El Dharma, la información contenida en el presente, es la intersección entre la causalidad contingente y la causalidad inmanente. Es como se manifiesta la inmanencia en nuestro presente. En nosotros, sí, por supuesto, pero es el Dharma, Rodri. Puntualmente es esa información contenida allí. ¿Mm? Muy bien, Rodri. Continuamos, Rodri. Si no hay alguna pregunta. Para terminar de escribir, un segundo. Paleolítico superior. Hay muchos modelos para describir las edades en el tiempo. En la antropológica, el Homo sapiens sapiens surge en un periodo denominado Paleolítico superior, comprendido entre 320.000 y 200.000 años al día de hoy. A su vez, el periodo geológico en que esto sucede es el Pleistoceno. Por lo tanto, el Paleolítico superior se refiere a la historia del hombre y engancha con la edad geológica de la Tierra con el Pleistoceno. Nada más, es simplemente una nota a pie de página. ¿Seguimos, Rodri? En Pleistoceno del Paleolítico superior. Presente cognitivo Exacto. o tiempo cognitivo. Que conserva energía y es más eficiente. ¿Continúo? El presente cognitivo es un presente, es interesante verlo así. Ya lo hemos hablado con ustedes también. La única posibilidad de eternidad y de experimentar el infinito es en el presente. La única posibilidad de experimentar el infinito y lo eterno es en el presente. ¿Por qué, Julio? Y lo dijo Rodri recién. Porque es la intersección, no de las coordenadas perfectas que vimos antes, sino que es la intersección de la causalidad contingente y la causalidad inmanente. La causalidad inmanente es el absoluto que se modula. Y nosotros, al haber adquirido libertad porque tememos menos, podemos participar más libremente en la actualización de ese absoluto. Quieren llamarlo Dios, naturaleza, el... ¿Queda? ¿No? Esto, por supuesto, no va en un examen de nada.
pero esto es para el conocimiento de ustedes, pues son preguntas que muchas veces se le ha hecho uno durante toda la vida y no, es como que no alcanza a cerrar, ¿no? Entonces siempre es importante aquí, lo que decíamos hace un ratito, ay, se me va, la hermenéutica, es ir y volver, hermenéutica, ¿eh? Y a su vez, lo heurístico, buscar un pensamiento colateral, divergente, romper con los dogmas, apuntar a lo real, por eso siempre es lo real, siempre es lo real, está ahí, está ahí. Es tan sencillo, Maya, tan sencillo. El sufrimiento aparece cuando aparece el decodificador, Maya, ¿verdad? ¿Mm? Bien, seguimos, Rodri. Presente termodinámico o tiempo termodinámico, que va perdiendo energía y va hacia el desorden. Bien, para algunos, lo termodinámico significa que antes la cosa estaba ordenada, antes, y así un futuro es peor. Típico de los viejos. Oh, antes todo era mejor. Típico, ¿como es cierto? ¿Eh? Antes era todo mejor, ahora es un... Bueno, eso es la percepción de del tiempo termodinámico. Hacia atrás era bárbaro y hacia atrás, hacia adelante está el desorden. Desorden y entropía son sinónimos, ¿saben? Es, es una palabra en física. Significa el desorden. Bien, nada más que eso. Cuando uno habita el presente cognitivo, Maya, allí no hay ningún desorden de nada, porque allí hay infinito y ahí hay eternidad. Esa es la oportunidad para tomar la información contenida en el presente. Cuando nosotros discernimos qué tiempo habitamos, mira Julio la tontería que preguntas, es el tiempo de carácter cognitivo. ¿Mm? Bien, teleología. Ah, perdón, Rodri, Samsara. Ciclo de renacimiento y muerte, sufrimiento. Bien, capítulo 11. Samsara significa eso. ¿Qué otro modo podemos decir de samsara o infierno? En realidad es una mala traducción del griego, porque samsara es confusión, ¿saben? No es que el infierno desde lo cristiano, es confusión. Por eso yo tomo esa vieja palabra para definir a samsara, a lo confuso, y le doy un ordenamiento a partir de las confusiones originales. ¿Mm? Está en el capítulo 11 también. ¿Mm? Vamos, Rodri, con la que sigue, serendipia. Anotaciones al lado de los conceptos y de demora. Serendipia. Descubrimiento. Sinónimo de eureka, encontrar algo que no se buscaba, generalmente vinculado al conocimiento de tercer orden. Bien. ¿Viste, Alberto? ¿Alguna vez que vos has estado practicando en los retiros? Siempre mencionas eso. Es como un kensho, como un despertar. Simplemente surge. Surge. Hay un conocimiento, hay un saber que no es de carácter racional, porque no es que lo venís pensando, simplemente surge y genera una conmoción serena, no aflictiva. Eso es la serendipia. Serendipia, momento eureka, me cayó la ficha, kensho, ¿eh? Por ahí andan todas. ¿Seguimos, Rod? Teleología. Es un término que Teleología. utilizaremos como la búsqueda de trascendencia. Sí, teleología. Es un término que utilizaremos como la búsqueda de trascendencia no determinista basada en un libre albedrío C2 y C3 por parte del humano moderno. Es la supervivencia a priori, es una razón a posteriori. Explica el universo a partir de los fenómenos. En mindfulness basado en neurociencias y en eudaimonia 2.0. Contemplativas y eudaimonia. Es principio deontológico si optamos por él. Deontología ética para la reducción de la huella de sufrimiento. Bien. Entonces la teleología está vinculado con la trascendencia. Lo teleológico, la televisión, a lo lejos. Eso significa lo teleo. Esta teleología
allí está íntimamente vinculada a la deontología, a los deberes que nos autoimponemos. Entonces nos estamos imponiendo un deber de reducir la huella de sufrimiento, si es que lo deseamos así. Entonces, no es solamente la teleología por la cual hacemos la práctica, sino que también hay un deber que asumimos nosotros libremente, que es reducción de la huella de sufrimiento. Ojo que estoy hablando siempre de reducción de la huella de sufrimiento, ¿verdad? No la extinción del sufrimiento. Reducción de la huella de sufrimiento, ¿sí? Hacia todas las existencias. ¿Estamos? Bien. ¿Rodri? Verdad necesaria. Entendemos por verdad necesaria un enunciado que es imposible que sea falso, verdadero en cualquier mundo posible. Por ejemplo, todos los alimentos son comestibles, siempre. Los racionalistas, Descartes, Spinoza, Leibniz, si bien rompen, aún sostienen el concepto de verdad necesaria de Dios o la sustancia o absoluto. Spinoza se diferenciará a partir de la causalidad inmanente. Entonces, estos autores eran lo que se llamaban racionalistas. Si A, luego viene B. Eso significa racional. No puede haber otra cosa sin esto. Luego de esto vienen los empiristas. ¿Y qué son los empiristas? Bueno, tolero que de algún modo las cosas son así, pero no son del todo únicamente de este modo. Acepto que hay cosas que no sé. Y ese es el principio por lo cual lo vinculamos con la práctica. Hay muchas razones a las cuales atendemos que, ¿por qué estás aquí? No sé. ¿Qué estás haciendo? No sé. Juancito, ¿por qué dejas el templo? No sé, le dijo el, el monje. Y el abad le dijo, es muy buen comienzo. ¿No? Ese es el comienzo de los empiristas. Hay muchas de las cosas que sabemos, Dami, que, miren, hace 15 días o 20, cuando hablábamos de esto en la práctica, decíamos que uno de los elementos a tener en cuenta es el olvido. ¿No? Olvidar la idea de primer orden, olvidarla, 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 vaciarse, vaciarse. El no sé es la postura epistémica. No sé, voy a ver. Es lo empírico. Acepto no saber las cosas todas. Y no pasa nada, porque confío en la práctica. Ya no confío en lo que pienso, confío en que sé. A esta altura del partido sé resolver cosas. Y si no sé, voy a preguntar. ¿No? ¿Estamos? Bien. ¿Y verdad probable? Verdad probable. Entendemos por verdad probable o contingente, depende del factor externo, la que expresa un enunciado que de hecho es verdadero, pero podría ser falso. Las estrellas se ven a través del telescopio, a veces sí, a veces no. Los empiristas, Hume, Stuart Mill, John Locke, Hegel, Newton, Kant, ilustrados y positivistas, basan sus axiomas en las experiencias. Utilizan sobre todo Newton el método inductivo. Son posteriores a los racionalistas. Los empiristas toleran vivir con verdades probables, aunque luego puedan modificarse. Es la base del conocimiento científico basado en la razón y experiencia. Eso corresponde, es posterior al Renacimiento y corresponde esto, hagamos ciencia, hagamos ciencia. ¿Y qué es hacer ciencia? Significa que lo que yo encuentro, las conclusiones a las cuales yo arribo, están sujetas a ser refutadas. Eso es lo importante. Están sujetas a ser refutadas. No hay un dogma que cierre la respuesta. Entonces, por eso, no es que al final, no entendés, bueno, es Dios. Los santos evangelios. Está escrito, está en la escritura. No hay nada que cierre. Es un final abierto. Aprender a tolerar ese final abierto es el comienzo, es el puntapié que dan los empiristas. ¿Mm? Nosotros renunciamos a saber, porque confiamos en que hay un conocimiento que me habita. Recuerden ustedes que estamos constantemente autorreferenciándonos, ¿verdad? Me habito, yo,
mi experiencia, constantemente referenciando. Pero no se olviden de observar, que es muy interesante porque es totalmente disruptivo, es que nosotros, o lo que llamamos nosotros, no es otra cosa que el absoluto experimentándose a sí mismo desde una condición humana. Es el absoluto, Dios, la naturaleza, experimentándose a sí misma desde desde un fenómeno humano. Puede ser una cucaracha, un mosquito. El problema es que nosotros tenemos justamente esta corteza que los otros no necesitaban y nos andamos haciendo preguntas constantemente. ¿Por qué por qué esto de la corteza? Porque somos superiores, pero para nada. El desarrollo de la corteza está vinculado con la supervivencia y la altísima vulnerabilidad. Éramos unas ratas inmundas. Ese eran los mamíferos, que éramos así. Hasta que desaparecieron los dinosaurios, bueno, y nos fuimos adaptando. Pero mientras tanto era una rata inmunda. Esta extrema vulnerabilidad hizo que trabajáramos por la selección. Los primates nos desarrollamos bastante al último, y no solamente eso, sino que también la posibilidad de poder trabajar de modo colaborativo en grupos de más de 100 individuos. En más de 100. En la naturaleza eso prácticamente no existe. Bien. ¿Qué más, Rodrigo? Vacuidad tipo 1. El espacio entre pensamientos. Esa nada que queda al cerrar los párpados. Luego, esta vaciedad se realiza también al abrir los párpados ligeramente mientras se medita de modo formal, para pasar luego y mantener esto con los ojos abiertos en la vida cotidiana con motorización abierta. Bien. La vacuidad tipo 1, entonces, es la mente sin ningún tipo de contenido. Es la mente transparente. Es lo que antes se llamaba la mente en blanco. Eso que queda al cerrar los párpados. Queda claro, ¿verdad? Eso es una cosa que hemos visto un montón de veces. ¿Dami? ¿Está? Ok. ¿Vacuidad tipo 2? La ausencia, vaciedad de existencia, ontología independiente. Bien. Esto que acaba de decir Rodri, que suena medio raro, lo voy a decir yo de nuevo, es la ausencia. Significa que es vacuo, está vacío, de existencia ontológica independiente. ¿Esto qué significa? Esto, vacuidad tipo 2, es otro modo de decir interser. Nosotros no estamos, está mal, ¿verdad? Es como un juego de palabras. ¿Eh? Pero esto es justamente decir, yo no soy independiente, yo dependo de otras cosas. Es más, dentro mío hay casi 3 kilos de bacterias. Y yo creo que yo soy lo que soy y que dependo de mí. Es una locura total. Esa locura total no es una locura, por supuesto, sino que surge de lo empírico, de la experiencia del sujeto en la vida cotidiana. Se siente arrojado del mundo, yo estoy separado de vos, Damián, de la Graciela, de la Virginia, separado de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, estoy separado. Pero en el fondo no es así. Es simplemente lo experimentado, lo empírico. ¿Mm? Bueno, la vacuidad tipo 3 es la energía contenida en el espacio de materia no manifestada. Ver que ya lo hemos visto, eso no vamos a detenernos allí, salvo que ustedes quieran. Y la vacuidad tipo 4 hace alusión no a un modelo atómico en particular, sino al aspecto de vacío que hay dentro del átomo, incluyendo de Rutherford, Born y Schrödinger. No alude a la teoría del multiverso. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes vieron? Esto lo veíamos en química básica, que está el electrón, están las órbitas, y si uno pone un núcleo, es como si fuera una pelota de fútbol en la cancha de River. Es la pelota. El primer electrón que circunda eso está más o menos en la periferia, por fuera del estadio. Eso significa que todo es vacío. Sin embargo, adquirimos la forma porque estamos acostumbrados a esto. No podemos ver otra cosa. Pero en el fondo, realmente,
no hay una sustancia, hay una multiplicidad de vacíos que aparentemente son formas. Lo importante para la práctica, olvídense de vacuidad tipo 3 y tipo 4, sobre todo la 4, pero no es complicado. El átomo está vacío, eso lo pueden buscar en cualquier lado. Entonces, si el átomo está vacío y nosotros estamos constituidos por átomos, moléculas, células, tejidos, organismos, bueno, obviamente que estamos vacíos también, porque estamos constituidos por átomos, por más que nuestra experiencia, lo empírico, sea como un sujeto de carne y hueso, sólido y diferencial. Eso es lo que apunta, nada más. ¿Estamos? Bueno, entonces, abrimos, si quieren hacer algún comentario en particular con lo que vimos hoy. Si no, el jueves que viene, que sería ya, por fin terminamos. Habéis llegado, Virgi, Damián, los nuevos, habéis llegado al final de esta parte del recorrido. Entonces, queda para ustedes, el jueves que viene nos juntamos a esta hora, queda para el jueves que viene aclarar algunos puntos que queden pendientes y quedará pendiente para ustedes avanzar sobre ¿cómo dijimos? ¿Qué era? El preguntero, ¿verdad? ¿Mm? Una sugerencia, Dami y Virginia, pues esto puede servir para todos. El jueves que viene, si quieren, pueden traer alguna duda que tengan con respecto al preguntero. No hace falta que sea específicamente del glosario, si es que quieren adentrarse en eso. Y la consigna es, como yo le dije a Graciela, a Maya en su momento, y le digo a Rodri, también porque Rodri quiere también hacer esto, lo está haciendo con la idea de formación. A las preguntas solamente respondan con lo que está allí, no busquen otra cosa, no se compliquen. Ya vendrá, esos serán otros momentos. Simplemente es eso. Y confíen que ustedes saben muchísimo más de lo que creen saber. Dami, ¿levantaste la mano? Ok. Maya, ¿alguna pregunta? Bien. Virgi, Alberto, Grace, sí. Después abran el micrófono si desean. Una pregunta, que la relación entre lo que es la epifanía como manifestación del ser humano, ¿es lo mismo que te referías a la manifestación del ser humano de la realidad del absoluto? ¿Y qué es una epifanía? Léenos la definición, para recordarle a todos. Manifestación de una cosa. El ser humano, una piedra, una bacteria, el universo no son sino manifestaciones de la realidad última o absoluto. Puede vincularse con conocimiento de tercer orden. Eso, Mirta, ¿ves? Eso. Ahí Mirta te responde. ¿Por qué giró la flor? Graciela. ¿Recuerdas, Grace? Es lo de la bolsa. Está vinculado con la bolsa y está vinculado con el Dharma. La epifanía se experimenta de modo gozoso. De modo gozoso. Como la sonrisa de Alberto y Mirta recién. Es una epifanía. Entonces, si yo observo la flor y me sonrío, esa intersección es justamente la definición de epifanía. Estoy reconociendo el Dharma, la naturaleza de Buda, todos los escritos, todos los libros de mindfulness, todos los libros de neurociencia, todo está ahí, Graciela. Y lo puedes sintetizar con una sonrisa. Ahora, ¿hablaste? Hagaste. Esa es la epifanía. Pero fíjate vos que, mira, vamos a ahondar, si les parece, un par de minutos. Yo puedo
jugar a la Epifanía. ¿Mm? Observo un Cristo, observo la imagen de un Cristo, una imagen, o entro al dojo y simplemente, como un loro, repito un ritual. Estoy jugando. Ahora, si yo me inclino porque reconozco que todo lo que está afuera es cuestión de tiempo forma parte también de mí, y yo formo parte de eso es la Epifanía. No estoy falseando, y es fácil de darse cuenta. ¿Mm? ¿Quieres contar de qué era Alberto? Que se rieron por la flor que giré. Bien, muy bien, eso es. Entonces, la anécdota no es importante. Muy bien, Alberto, pasaste el codo. La anécdota no es importante, pero sin embargo la vamos a decir. Cuando Buda le transmite la dirección del grupo, había un montón de monjes. ¿Mm? Está el lugar ese, se llama creo que el Parque de los Ciervos, una cosa así. Van a ver ustedes algunas estatuas que son con un ciervo y en el medio una rueda. Porque se refiere a que la rueda del Dharma giró en ese lugar, comenzó a girar en ese lugar. Cuando Buda tenía que transmitirle, decirle, che, a ver quién se queda como director de la clínica, una cosa así. ¿Quién se queda como director acá? Entonces, todos estaban esperando a ver que nombrase a alguien, había como batallas intestinas entre ellos, entre los monjes. Entonces, Buda agarra una flor, la huele y la observa detenidamente, y observa, como yo los observaba a ustedes recién. Y el único que se sonrió de todos los que estaban presentes se llamaba Mahakyayapa, como Alberto y Mirta. Entonces Buda le da la flor, esta es una lavanda, se la entrega y dice, Mahakyayapa, he transmitido a Mahakyayapa la esencia del Dharma. La esencia del Dharma. Eso es. Eso es. Eso es Epifanía, Grace. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario, sugerencia? Bueno, perfecto. Nos vemos entonces el jueves que viene. Les mando un cordial saludo a todos. Hasta la semana que viene. Un Chao, chao, abrazo, saludos Virgi. a todos. Adeus, adeus.